La industria de exploración y producción ha generado más de 58,000 empleos directos e indirectos fuera de nuestra empresa nacional y se estima que los 110 contratos tendrán una derrama de contenido nacional superior a 5,000 millones de dólares entre 2015 y 2024. Todos los trabajos de exploración y producción que se han realizado desde el inicio de los contratos dan como resultado el descubrimiento de 15 yacimientos de hidrocarburos, así un crecimiento de 5 veces el volumen de reservas. Hay 32 contratos que ya tienen producción y en conjunto suman 97,000 barriles de petróleo diarios y 240 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Gracias a la labor conjunta entre gobierno y empresas, hoy tenemos inversiones aprobadas por 42,000 millones de dólares. Cabe destacar que, en promedio, el 74% de las regalías generadas por los contratos llegan al Estado. La industria de hidrocarburos está consolidando sus operaciones en México y hoy es tiempo de tomar las decisiones que le permitirán crecer mañana. Podemos comenzar. Bueno, bienvenidos a nuestro panel del día de hoy. Mi nombre es Sandra Coleman, yo soy la directora comercial de BHP para México. Hoy les voy a servir como la moderadora de este panel. Soy la única que no soy mexicana, pero sé que como colombiana tenemos muchas cosas en común con los mexicanos. Y una de esas cosas que tenemos en particular en común es esa pasión que tenemos para tener discusiones donde tenemos bastante interés. Entonces espero que esa pasión reflejada en este panel el día de hoy. Primero que todo, quisiera hacerles la presentación de nuestros distinguidos panelistas. Voy a comenzar el maestro Mauricio Herrera. El maestro Herrera es coordinador administrativo y ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo. Él es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Administración Pública y Privada de la Universidad de Yale. También tiene 30 años de experiencia trabajando con el Banco de México. También nos acompaña el doctor Vinicio Suro Pérez. El doctor Vinicio es vicepresidente del Consejo Administrativo de Hochi y gerente general de EMCEP. Es ingeniero geofísico de la UNAM, un doctorado de Ciencias Aplicadas de la Tierra de la Universidad de Stanford. El doctor Vinicio tiene más de 30 años de experiencia en la industria trabajando con Pemex como director del Instituto Mexicano del Petróleo y ahora en el sector privado. También nos acompaña el doctor Marcos Ábalos Bracho, director general de Contenido Nacional y Fomento del Sector Energético. Además, doctor Ábalos, quiero aprovechar para felicitarlo en su nueva promoción. Tengo entendido que además de estar encargado ahora de Contenido Nacional, va a estar encargado de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, así que felicidades. Muchas gracias. El doctor Ábalos es licenciado en Economía por la UNAM, también tiene una maestría en Economía por el CIDE y tiene doctorado en Economía por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Por último, quiero presentarles al maestro José Luis González. El maestro José Luis es titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial y Comercial de la CEA. Él es ingeniero petrolero y tiene una maestría en Ingeniería Petrolera de la UNAM también, también con más de 30 años de experiencia en el sector. El video nos dio un gran contexto de lo que es la consolidación del sector petrolero hoy en día. Y quisiera recordar que esto comenzó hace 10 años, ¿no? Cuando pusimos este marco regulatorio y legal en México y con el que hoy en día trabajamos. Así que me gustaría que comenzáramos con un recuento de esa trayectoria, de esos logros que se han alcanzado y también de los retos que hemos sobrepasado y los que aún nos quedan. Así que, José Luis, la agencia juega un papel supremamente importante en la consolidación de este sector. Cuéntenos acerca de esa trayectoria. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este importante foro.
hablar de exploración, extracción como la primera parte, digamos, de la cadena de valor del sector hidrocarburos, y como lo han mencionado, la consolidación que tiene que ver ya con logros importantes, lo comentaba Juan Manuel en su presentación, 100,000 barriles, 240 millones de pies cúbicos por día de gas, y esto pues apenas empieza por los tiempos que se tienen en las etapas de evaluación y desarrollo de los proyectos. A partir de 2019 empieza a llegar la producción fresca aquí al país y eso es bienvenido. Para la agencia, nosotros empezamos el 2 de marzo del 2015, acabamos de cumplir 7 años y esto nos ha llevado a desarrollar algunos mecanismos regulatorios que tenían que necesariamente darse, algunos de tipo transversal, desde los que tienen que ver con el informe de los accidentes, la investigación causa raíz, uno muy importante que es el Sistema de Administración de la Seguridad Industrial y Protección Ambiental, SASISOPA, y el que tiene que ver con esta actividad que es el lineamiento que establece aquellas condiciones en las que se debe llevar de manera segura la perforación y desarrollo de los pozos. Para nosotros ha sido muy importante también crecer junto con la industria y lo que siempre hemos estado promoviendo es esa, digamos, comunicación no a través de oficialidad de partes, no con 80% de litigiosidad en los procedimientos, lo queremos invertir y que sea más formal y técnica, el 80%, y solamente aquellos casos donde no se pueda cumplir por la formalidad, llevarlo a cosas jurídicas. La invitación también, digamos, para todo el sector, como decía la propia secretaria de Energía y Juan Manuel, tender la mano para continuar en el desarrollo de este importante sector del gobierno mexicano. Gracias, José Luis. Aprovechando acá lo que dices, existe un proceso que se llama un proceso de vinculación. ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de ese proceso y en lo que tú hablas de que podamos trabajar la industria con la agencia para solventar problemas técnicos que a veces no se ajustan al marco regulatorio? Coméntanos acerca de eso. Lo importante, y quisiera puntualizar, es que esta vinculación se lleve digamos, en la parte preventiva. Lo que hemos observado cuando se requieren, digamos, algunas reuniones de tipo presencial, es cuando se tienen problemas en la interpretación de algunos instrumentos regulatorios o cuando hay un diferente entendimiento de lo que estamos viendo nosotros con lo que ve el regulado. Nosotros dentro del área tenemos 3 grandes ramas sustantivas, que es regulación, la parte de evaluación, conocida como gestión industrial, y lo que corresponde a supervisión, inspección y vigilancia. Si bien se hace digamos, una revisión con un criterio técnico muy grande en la gestión, cuando se lleva en el resolutivo, en muchas ocasiones hay algunas irregularidades ahí que no son observadas por parte del regulado. Luego, después, cuando vamos en la inspección, es cuando sí se hacen notables y pues ya, digamos, no es posible clarificar, más bien discutir ya, les digo, normalmente lo llevan a la parte jurídica, pero lo que desearíamos es que en esa vinculación se hiciera en la etapa preventiva, cuando están diseñados los pozos y no cuando están construidos o terminados con alguna irregularidad. José Luis, básicamente el mensaje que nos das, las puertas están abiertas, hagámoslo de manera preventiva, solventemos estos problemas técnicos antes de que sucedan, y ese sería el mensaje para la industria, básicamente. Sí, de acuerdo. Gracias, José Luis. Mauricio, el fondo es un actor muy importante también en esta consolidación del sector petrolero. Ustedes trabajan en la regulación también para la adjudicación de bienes, se han encargado del CIPAC, reciben los ingresos del Estado. Cuéntanos acerca de la historia del fondo. Sí, bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la MEXI la invitación y felicitarlos por la organización del evento. El fondo empieza sus operaciones en 2015
Como bien mencionas, tenemos varias responsabilidades. Nosotros nos gusta dividir las responsabilidades del fondo en 3 grandes rubros. Uno de ellos es administrar los ingresos de la renta petrolera. Recibimos todos los ingresos de parte de asignaciones y de contratos para posteriormente transferirlos a la tesorería de la Federación. La otra responsabilidad importante es la administración de la reserva de largo plazo del fondo. Y en tercer lugar es la administración financiera de los contratos, que es a lo que tú te refieres con recibir toda la información a través de un sistema que yo creo que los contratistas están muy familiarizados con ellos, el CIPAC. Aquí recibimos toda la información de contratistas, de autoridades, sobre volúmenes de producción, precios de venta, inversiones que se realizan, para que podamos llevar a cabo posteriormente el cálculo de las contraprestaciones y determinar cuántos son las contraprestaciones que le corresponden al Estado y a los contratistas, ¿no? Entonces, es una labor muy importante y con toda esta información que hemos tenido, como bien decía el video al inicio, yo creo que todas estas cifras que hemos visto y todos los volúmenes de producción, de inversiones, apuntan realmente hacia una consolidación de la industria petrolera, ¿no? Yo creo que los objetivos que se plantearon al momento de la reforma en materia energética en la Constitución se están alcanzando paulatinamente y yo creo que vamos a consolidar todavía mucho más en el mediano y corto plazo, ¿no? Okay, muchas gracias, Mauricio. Vinicio, acabamos de ver que la producción proveniente de los privados son casi 100.000 barriles diarios de petróleo. De esos, una cuarta parte viene de la empresa Hochi. Ustedes han trabajado entre este marco regulatorio que existe hoy en día. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de Hochi para llegar a donde están hoy en día. Bueno, gracias Sandra por la pregunta, ¿no? Y gracias a la MEXI por la invitación también. Déjame contextualizar la aparición de Hochi. Primero, México es un país petrolero desde hace más de 100 años. Entonces, cuando decimos consolidación, yo digo, después de 100 años, merecemos estar más que consolidados, ¿sí? Entonces, ¿a qué yo le llamaría consolidar? Consolidar es el nuevo marco regulatorio que surge a partir de la reforma energética, donde Hochi, junto con otros y muchos presentes aquí, participaron en rondas petroleras, ofertamos fuerte, ganamos y trabajamos fuerte bajo el marco regulatorio. El marco regulatorio, yo diría, está constituido, aquí tenemos a la Secretaría de Economía, tenemos a la ASEA, tenemos al Fondo Mexicano del Petróleo, falta Secretaría de Energía, faltan otros elementos. Y yo diría que nuestra experiencia como primeros operadores, primeros productores, recuerden que Hochi fue la primera empresa que obtuvo la aprobación de su plan de desarrollo, entonces nos sentimos muy orgullosos. Fuimos la segunda empresa en offshore produciendo hidrocarburos y desde luego todo este tiempo ha sido un cúmulo de experiencias para los reguladores y para nosotros, ¿no? En términos de interpretación de los lineamientos, interpretación de dónde aplica una cosa, dónde aplica la otra y demás. Ha habido diálogo, ha habido diferencias también en la interpretación, pero al final del día yo lo que podría decir es, habiendo firmado un contrato en 2016 y habiendo producido la primera gota de petróleo en mayo de 2020, nos sentimos sumamente satisfechos. Desde luego no ha sido un proceso suave, ha tenido sus rugosidades, pero finalmente estamos produciendo, porque el objetivo de todo esto es producir hidrocarburos y producir renta petrolera que Mauricio administra y transfiere al Estado mexicano en beneficio también de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia ha sido de mucho trabajo, mucha interacción con los reguladores, donde con los reguladores ha habido reguladores donde podemos interactuar mucho más fácil y hay otros reguladores que por la misma estructura de los lineamientos les impide tener mayor facilidad. Déjenme poner un ejemplo. Por ejemplo, Fondo Mexicano del Petróleo. Yo si tengo una duda, tengo un número de WhatsApp y les pregunto y me contestan inmediatamente. Yo creo que es un buen ejemplo de modernidad tecnológica que le permite al operador rápidamente resolver una duda.
Con los otros reguladores tenemos reuniones que tenemos que solicitar, hay tiempos para que nos den la reunión, 10 días hábiles, 5 días hábiles, 20 días hábiles, pero con toda claridad tenemos que empujar nosotros, los reguladores y las autoridades, a un marco donde podamos resolver dudas de manera más expedita. Entonces, yo lo que diría que tenemos enfrente, tenemos que consolidar el marco regulatorio, tenemos que mejorar el diálogo entre operador y regulador, tenemos que crear políticas públicas que favorezcan esto, y desde luego hay muchos ejemplos donde podemos trabajar muy de la mano, como 3 veces ya se han mencionado, con el propósito de mejorar el actuar en beneficio de México. O sea, tú te refieres a, hay oportunidad para mejorar esos tiempos de respuesta a las inquietudes que tiene la industria. Siempre hay oportunidad para mejorar. Yo le digo a mi esposa que me dé la oportunidad de mejorar todos los días, y yo lo que digo que acá también tenemos que tener la oportunidad para eso, ¿sí? Sí, de acuerdo, excelente. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Pero ahora quisiera, Marcos, hablar contigo. Uno de los beneficios más importantes de esta consolidación es el desarrollo de ese contenido nacional, es la transferencia de tecnología. Cuéntanos cuál ha sido la evolución, no solamente en términos de la regulación, pero de ejemplos concretos que hayamos visto en ese desarrollo de este contenido que queremos desarrollar y de esta transferencia tecnológica. Claro, Sandra, muy buenos días a todos. A todos, bueno, antes que nada déjame agradecer a Juan, que no lo veo por ahí, y a Merlín. Muchas gracias por esta invitación. Siento sentimientos encontrados porque hoy es, digamos, ya no me van a invitar en los próximos 3 años, pero sí debo decirlo con toda claridad, digamos, es un hasta luego, ¿no? Nos volveremos a ver, esperemos en algún momento. Creo que el sector energético es muy importante para la economía, y bueno, estaré desde otra trinchera tratando de apoyar también. También debo decir que la Secretaría de Economía va a continuar, y como siempre va a dar certidumbre, va a dar reglas claras, y la nueva encargada va a ser Arlae, ingeniera geofísica. Ahora sí no me equivoqué. Conoce muy bien el sector, tiene diálogo con ustedes, y va a haber en ese sentido continuidad, ¿no? Ya nos hemos trazado. Ahora, vayamos al tema. A ver, consolidar, efectivamente estoy de acuerdo, pero el contenido nacional no se ha consolidado. O sea, hay que ser muy claros en eso, y hay que ver que estamos en la ruta correcta. Que será Pemex, cerca de 80 años sacando petróleo en aguas someras, y nunca desarrolló una industria nacional. Está muy claro. Entonces, creo yo que la reforma energética tuvo puntos muy positivos, pero también tuvo puntos de mejora, y eso es contenido nacional. Y es lo que hemos hecho. Y quiero agradecer, la MEXI ha sido un aliado, tanto Pemex como la MEXI, para construir esas nuevas reglas. Y esas nuevas reglas ya están. Entonces, el número que presentaron es un número importante, pero vamos en el camino correcto, ¿no? Transferencia tecnológica, hay nuevos criterios, y agradezco también a los operadores, tanto nacionales como internacionales, han estado en un diálogo continuo con nosotros, han trabajado de la mano, y ellos mismos hay un diálogo permanente, y están aplicando, y agradezco mucho. Las reglas están muy claras, y ellos están haciendo esfuerzos muy importantes para la transferencia tecnológica. Es decir, vamos en el camino correcto. Ya planteamos las reglas, y hay que seguir impulsando un contenido nacional más. No es un tema de volumen, es un tema de calidad. Y para eso hemos firmado recientemente, agradezco mucho a Merlín y a los miembros, hemos firmado un convenio con Amex. Entonces ya vamos en esa ruta. En estos días, antes del viernes, firmo un convenio con el Instituto Tecnológico de Malasia a través de Petronas. Entonces vamos, que tiene que ver con temas de transferencia tecnológica también, vamos en el camino correcto. Entonces, agradecer que esta construcción ha sido de diálogo, también con las autoridades, desde luego coordinación con CENER, también con Ángel en la CEA, bueno, José, pero hemos sido, digamos, hemos recibido mucha
empatía, mucho apoyo, tanto de las autoridades como de las empresas. Entonces creo yo que me voy tranquilo porque he dejado, digamos, un cimiento y que vamos en esa misma dirección. Ha habido esfuerzos muy importantes a raíz de los criterios. Si uno revisa, me he sentado casi con cada uno de los operadores y la verdad es que las propuestas que han presentado en términos de transferencia tecnológica, ya hay que decirlo con toda claridad, son otra cosa. O sea, van en el camino correcto, están, digamos, saben que es un tema muy importante y es parte de la derrama, más allá de las regalías, etcétera, que es parte de los contratos. Sabemos que el tema de transferencia tecnológica es muy importante y que es parte fundamental del contenido nacional. Entonces, vamos en esa ruta. Ok, doctor Ábalos. ¿Algunos ejemplos que nos puedas dar concretamente de estas actividades en el que el gobierno ha visto este beneficio del desarrollo del contenido nacional o de transferencia tecnológica? Bueno, a ver, desde luego que ha habido, las reglas que estaban puestas antes, digamos, incentivaban y permitían un contenido nacional, pero no necesariamente el contenido nacional. A ver, vamos a ponerlo con toda claridad, digo para que no haya confusión. Cuando un país abre sus recursos naturales en el mundo, en particular, en este caso el petróleo, hay dos temas en la mesa que no son negociables, que son negociables en el entendido de que tienen que ser parte de esas prestaciones, y es contenido nacional y son transferencias tecnológicas. Eso se simuló, eso no existía. Las reglas que se pusieron fueron esas reglas y se respetaron, y aún así con esas reglas los operadores cumplieron y están cumpliendo y dieron más allá de lo acaba de presentar el mismo presidente. Ahí está el impacto social y el número. Sin embargo, hay temas en la metodología, que por cierto la vamos a publicar en un par de meses, donde hemos tenido una relación y una discusión donde se puede empujar más el contenido nacional de calidad de manera responsable para establecer las bases de aquí a los próximos 30 años. O sea, no podemos producir bienes y servicios de la noche a la mañana, eso tiene que ser. Y yo creo que los operadores lo tienen claro, porque la nueva pandemia, pues ustedes lo viven cotidianamente, las cadenas de suministro han cambiado, la logística, el mundo se está moviendo de una manera distinta, regional, y a todos nos conviene que tener el contenido nacional cerca. Las cadenas globales de valor son importantes, pero ya también nos dimos cuenta que las distancias importan, ¿no? Sí importan mucho, entonces hay esfuerzos y tenemos que caminar en esa naturaleza. Entonces, ¿quieres ejemplos concretos? Pues de programas de transferencia tecnológica. Antes, cuando yo llegué, pues todo lo que presentaban conforme a las reglas que estaban, pues eran digamos, cursos, pero a veces habían cursos de primeros auxilios. Había cursos, a ver, si quieres ejemplos, nos metemos, pero mejor no nos metamos. El tema es que ahora hay reglas claras, están haciendo un esfuerzo importante, van en otra dirección, son cursos de veras que están ofreciendo, muy especializados, se restringen en el área que dice la ley y la metodología, y creo que lo han entendido perfecto, y hemos firmado este convenio. Estamos por firmar un convenio con Pemex. Pemex también está ya en el tema del contenido nacional, lo firmamos con la Comisión Federal de Electricidad, y creo que ahorita, más allá de poner nuevas reglas, todos necesitamos entender que estamos viviendo un momento de coyuntura muy específica, y todos sabemos que parte importante digamos, de todas las empresas, sus cadenas de valor las están, digamos, relocalizando. Eso es un fenómeno mundial. Y creo que México tiene que, para ser atractivo en esa parte, tiene que dar certidumbre, reglas muy claras, y el contenido nacional puede ser parte de esa atracción. Dar las reglas para que se dé ese contenido nacional, incentivar y dar otro tipo de incentivos. Entonces, para acabar el comentario, la nueva metodología va a ser muy simplificada, muy sencilla. La metodología vigente era engorrosa, todo mundo, digamos, había confusión, se llena mal, etcétera, y eso va a ser muy claro, la nueva metodología. Y vamos a publicar otra, digamos, para el futuro, en donde seguramente, pues por necesidades, habrá
yo no sé si les llamemos rondas, yo no sé cómo les vamos a llamar, pero se tiene que seguir invirtiendo. Sabemos hoy en día, y lo hemos dicho desde hace un par de años, pues el tema del gas natural, por ejemplo. El gas natural es un tema geopolítico. Debe dejarse de ver como un tema rentable, tiene que verse como un tema estratégico. Y necesitamos una nueva política, digamos, en el futuro inmediato de extracción de gas natural. Necesitamos darle, ese es otro pendiente de la reforma energética. O sea, el tratamiento que se le dio al gas natural, importante, pero creo que hay una área de oportunidad muy. Y aquí tenemos expertos, el mismo comisionado Moreira, que por ahí lo vi, pues toda la vida ha insistido en eso. Entonces yo creo que tenemos el capital humano, tenemos esa visión y debemos ir por el gas natural. Hace rato mencionaban, sí, que hay un esfuerzo importante en las renovables, desde luego, pero ve la matriz energética de Japón, en los últimos años cambió, energías renovables y limpias, y de repente se van cayendo un poquito, y el gas natural así, y nosotros lo tenemos, no lo sacamos. Es un punto súper importante, y como lo dices bien, estamos en esta etapa de transición para energías menos convencionales, pero lo que queda claro es que el hidrocarburo no va a desaparecer en los próximos 10 días o 20 años. Va a seguir jugando un papel importante, igual que el gas. Me gustaría mucho que Mauricio nos comente sobre esto, porque los hidrocarburos no van a desaparecer y juegan un rol súper importante en la economía de México. ¿Por qué no nos contextualizas y nos das un poquito de información sobre cuál es el ingreso que el país ha visto hoy en día en estos contratos que existen y lo que se espera hacia el futuro también? Claro que sí. Bueno, de hecho creo que no es nada más los ingresos lo que ha mejorado y lo que nos debemos de fijar. Yo creo que hay muchos aspectos que como dices tú, apuntan a que la industria petrolera va a seguir siendo importante. Y precisamente estaba plasmado en los objetivos de la reforma energética, ¿no? Se planteaban el objetivo de incrementar la plataforma, las reservas probadas, se buscaba aumentar las inversiones, aumentar la producción y sobre todo también alcanzar formas de áreas de producción distintas a las que traíamos normalmente. Se buscaba explotar áreas no convencionales, campos no convencionales y áreas de aguas profundas, ¿no? Yo creo que hay muchas cifras, hay muchos números, sobre todo de la información que manejamos, que podrían apuntar a que esto ha sido un éxito en términos de consolidación, como bien decía Vinicio, no una consolidación de la industria, porque existe hace mucho, pero sí de los contratos, ¿no? Entonces, mira, nada más para poner de ejemplo a las primeras rondas, la ronda 1.1 y la ronda 1.2, ¿qué ha significado en términos de plataforma de reservas? Nada más de la 1.1, el simple hecho de que surgiera el yacimiento de Zama, eso le aportó 700 millones de barriles a las reservas en México. No es un número menor, estamos hablando es el 4% de las reservas a nivel nacional. Y también los contratos de la 1.2, aquí incluido el contrato de Hochschild, ya también pudo aportar casi 900 millones de reservas. Estamos hablando de que pasaron de tener estos campos, estos contratos, reservas de 250 millones de barriles a casi 1.200 millones de barriles, ¿no? Entonces, es un incremento importante por el lado de las reservas, y por el lado de las inversiones también ha sido algo muy importante, ¿no? Se hablaba incluso en el video inicial que se tienen aprobados ya por la CNH en distintos presupuestos de los contratos 40,000 millones de dólares de inversiones. Y nada más para dimensionar si es mucho o es poco, los logros que hemos tenido hasta a la fecha, de 2015 a la fecha, y todos estos incrementos en reservas, se han dado a partir de inversiones registradas ante el fondo por 9,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si 9,000 millones han logrado incrementar estas reservas y esta producción de manera tan importante, yo creo que 40,000 millones de dólares que se tienen registrados en los presupuestos van a lograr muchas cosas, ¿no? En términos de producción, bueno, veía en el video que se hablaba de 100,000 barriles diarios. En enero de este año ya alcanzamos 168,000 barriles diarios de producción. Fue el máximo desde que empezó el esquema de contratos. Y
Esto es importante porque estamos hablando de que ya representa esta producción de los contratos el 10% de la plataforma nacional, ¿no? Entonces no es nada despreciable, y hacia adelante yo creo que vamos a ver que esto se siga desarrollando. Estamos esperando que para finales de este año la plataforma, bueno, los barriles que represente los contratos alcancen los 250,000 barriles diarios, ¿no? Entonces estaríamos hablando de prácticamente el 20% de la plataforma nacional se estaría extrayendo de parte de los contratos, ¿no? Entonces, digo, para poner algunos números sobre la mesa y de la importancia de las inversiones de los contratos y de la consolidación que se está dando en los contratos, ¿no? Sí, gracias, Mauricio. Me parece súper importante que hablemos de las reservas del país y del potencial que realmente tiene México. En ese momento se tienen estimados en 3P reservas, más o menos 23 billones de petróleo equivalente. Tenemos más de 48 billones también en recursos prospectivos para el país. Esto es un potencial tremendo que tenemos que desarrollar. Entonces, José, Luis, me gustaría que habláramos cuáles son las acciones que tenemos que tomar o las iniciativas que necesitamos de aquí en adelante para explotar el potencial que tenemos. ¿O tú crees que ya como estamos preparados para el futuro de México? Sí, coincido con los comentarios de más de 100 años de perforación en México. Esta es una nueva etapa, si lo podemos llamar de alguna forma, con operadores, contratistas, y para nosotros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, lo más importante es administrar los riesgos durante las actividades de explotación. Esto es que reducir al mínimo la posibilidad de un peor escenario posible, que es el descontrol de los pozos, y que pudiera cambiar la historia, digamos, tan reciente de éxito, así lo podemos calificar. Y creo que este sector en particular de exploración y extracción trabaja necesariamente y está en su ADN un sistema de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental. Hay algunos rubros que pues, nos ha permitido conocernos en estos primeros años, con algunas observaciones importantes que, por ejemplo, el resolutivo tiene algún diseño de pozo y cuando vamos a la inspección encontramos uno diferente. No hay problema siempre y cuando nos avisen que cambie el diseño. Hay situaciones que hablaba yo de la comunicación, tiene que ser más fluida, más expedita, para que en conjunto podamos cumplir con el objetivo. Y lo tengo que decir, no es la agencia en contra de, más bien buscamos digamos, ese trabajo en equipo, haciendo cada uno lo que nos corresponde. De los aspectos importantes dentro de la agencia, ustedes lo vieron durante el periodo de pandemia, buscamos privilegiar esta actividad en particular, no se podía detener, es sustantiva, y lo que sí quisiéramos haber visto y no se pudo por pandemia era esa comunicación más expedita. El esfuerzo desde la dirección ejecutiva de la agencia ha sido reducir de manera importante la carga regulatoria, de lo que se han quejado muchos de los regulados y tienen razón, pero teníamos que primero probar, una vez que se elabora, se comunica y se verifica su cumplimiento, nos damos cuenta también que es necesario eliminar algunas obligaciones que no aportan a la administración de los riesgos, cosas muy sencillas como que algunos trámites los tenemos que cambiar a avisos, porque es lo que también facilita esa fluidez en la operación de los regulados, que también algunas cuestiones de pozos con bajo nivel de complejidad tengan una aprobación más rápida en tiempo, que reduzcamos la periodicidad de algunas obligaciones, esto con el fin de asegurar que ustedes también tengan esa capacidad para evolucionar en estas nuevas reglas que van a ser más reducidas y más, creo yo, en beneficio
de la administración de los riesgos. Gracias, José Luis. Vinicio, ¿qué opinas de, o sea, tú mencionabas lo de los tiempos que necesitamos mejorar? José Luis nos habla de que ahora en lugar de permisos, de pronto algunos de los trámites solamente son de notificación. Hablamos de todo este potencial que tiene México. Muchas veces se menciona que el sistema regulatorio mexicano es complejo. ¿Tú qué opinas de todo esto y cómo hacia el futuro, mirando estas oportunidades que tenemos, cómo podemos mejorar? Bueno, yo contestaría, nuestra operación petrolera es compleja, ¿no? Involucra riesgos, involucra la interacción con la sociedad y merece y necesita una regulación que atienda las características principales de nuestra operación. Desde luego, nosotros operadores siempre tendremos que interactuar con los reguladores, en ánimo de proveerles información suficiente para que a través de su análisis puedan concluir que nuestra operación va a ser segura, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Ahora, hablando de tiempos, los tiempos tienen que ser razonables. Desde luego, se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años y a eso sí le llamaría consolidación del marco regulatorio, de acotar dónde pide más y dónde pide menos. Sin embargo, me parece que tiene que ser un esfuerzo permanente, de tal manera que ellos y nosotros nos sintamos satisfechos con los tiempos y con el input que nosotros damos y el input que dan ellos para tener una operación segura y desde el punto de vista ambiental limpia. Yo creo que a lo largo de todos los años podemos afirmar, primero, que estos operadores privados, por ejemplo, no han tenido accidentes significativos. Sí, se tienen incidentes, pero no hemos tenido accidentes significativos. No ha habido derrames, no tenemos fallecidos, etcétera. Creo que vamos bien y yo creo que en ese sentido la regulación ha sido eficiente. Por otro lado, yo lo que diría desde el punto de vista de CNH, también ha hecho un esfuerzo importante para simplificar. ¿Qué falta según yo? Por ejemplo, eso que dice José Luis, ¿no? Dejar la parte legal como último recurso, no como el primero. Primero tenemos que acercarnos y yo, como digo, entre ingenieros tratamos de entendernos siempre. No a la primera, lo reconozco, pero entre economistas también, no te preocupes. También. Entonces, tenemos que acercarnos y crear esos vínculos. Por ejemplo, CNH presenta un plan de desarrollo, un plan de evaluación, ¿sí? Lo presento y me lleva la prevención con 30 observaciones. Yo las contesto a mi real saber y entender, pero probablemente la prevención tenga que venir acompañada de una reunión de trabajo donde el regulador me dice, oye, fíjate que no entendí esto, o fíjate que te falta esto, para que yo pueda presentar un mejor plan. Y ese acercamiento es muy importante, y eso no se da hoy porque los lineamientos no lo permiten. Y una vez que es la prevención, la moneda está en el aire, o lo aprueban o lo rechazan. Pero la idea de una buena regulación, el espíritu de la regulación es crear valor ambiental, crear valor social, crear valor económico. Entonces, si nosotros logramos poner en sus lineamientos, ok, te mando la prevención, nos sentamos, ya que la tengas, nos volvemos a sentar y yo, regulador, me aseguro de que hayas entendido. Y si después de eso no entendiste, perdón, te pongo en la cola. Está bien, pero yo creo que eso puede facilitar todos los procesos y acelerar, sobre todo, que ejecutemos nuestros trabajos. Por ejemplo, aquí se decía el doctor Ábalos, bueno, yo no sé qué sigue después y demás. Hablando de consolidación, tenemos 60 y tantos proyectos de exploración. Y ayer platicaba con el representante de Repsol en otra reunión, ¿cuál es la probabilidad de descubrimiento de esos 60? ¿20%? ¿15%? Pónganle 20%. Si son 60 y tantos, son 30 descubrimientos. Si en cada área contractual, que muchas son grandes, póngale 2 descubrimientos. Tenemos 60 campos a desarrollar. Más los 30 que tenemos a desarrollar son 90. El punto
es continuar subiendo la producción en el tiempo, porque al subir la producción en el tiempo creamos valor para el Estado mexicano y desde luego para las empresas, pero también creamos valor social para las comunidades, porque creamos fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que acomodar y en ese sentido, con toda claridad, la consolidación bajo este marco regulatorio necesariamente tiene que pasar por expandir las oportunidades de exploración a través de nuevas rondas o nuevos mecanismos que le permitan, ¿sí?, a los actores económicos arriesgar su dinero con el propósito de crear valor. Entonces, a mí me parece que hacia esa dirección tenemos que apuntar, desde luego, a CEA, CNH, el contenido nacional, que sin duda es importantísimo, la calidad, ¿sí? No solamente se trata de poner el cemento y las varillas, se trata de crear otro tipo de tecnología, que los tableros de control los hagamos aquí, no allá, ¿sí? Está muy bien, pero entonces, para crear ese momento que queremos, necesitamos ampliar, ¿sí?, el área, ¿sí? Queremos subir la producción, necesitamos ampliar el área, porque esos proyectos exploratorios tienen caducidad y después se acabó. Entonces, tenemos que continuar bajo las reglas que las políticas públicas lo definan, pero con toda claridad, el potencial petrolero de México existe, pero también existe la caducidad de los hidrocarburos. O lo hacemos ahora o ya no los vimos. Sí, gracias, Vinicio. Y hablabas también de este desarrollo del contenido nacional. Y Marcos, hablemos de las pymes y cómo, si tú has visto ya que ya estamos desarrollando estas empresas o si todavía nos falta mucho para hacer, sobre todo en el contexto del potencial que tenemos para el futuro. Y también me gustaría añadir como mujer esta diversidad en términos de empresas pequeñas, donde también las mujeres están liderando este tipo de actividades. No sé si me puedas comentar algo al respecto. Sí, desde luego. Yo lo que creo todavía es las pymes mexicanas, existe una, digamos, la varianza es muy grande en términos de calidad. Ya hay pymes que están listas y que merecen la oportunidad y algunos operadores están trabajando en esa dirección. Pero una gran mayoría de las pymes mexicanas, pues no solamente temas de innovación tecnológica, de capacitación gerencial, simplemente las famosas ISOs, ya no sé en qué número van, no las tienen. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos, y por eso parte esencial del convenio con la MEXI es el tema de las pymes y la transferencia tecnológica. Entonces, parte del convenio que estamos empujando con Pemex, que de hecho ya empezamos sin convenio, va dirigido a esa dirección. Entonces, hay que incorporar a las pymes, hay que darles una oportunidad. Es entendible que alto riesgo, pues tienes que garantizar ahorita, porque eso te pone, digamos, una cadenita, ¿no? Pero tenemos que aprovechar los efectos de la pandemia. Ahora, el tema de género es sumamente importante para nosotros. Este año nos hemos comprometido, tuvimos la oportunidad de hacer fondos de la Embajada de Dinamarca para hacer un documento de entendimiento para las pymes mexicanas en general, pero en particular también en la industria de hidrocarburos, el tema de la Agenda 2030. Si las empresas grandes como las que aquí están representadas, pues ya tienen claro, tienen áreas muy específicas sobre esos temas. Creo que hace falta meterle más lana a eso, pero el mercado los va a ir llevando hacia allá en la transición. Pero las pymes, y en particular las mexicanas, pues están desorientadas. O sea, están ahorita, su preocupación es sobrevivir, ¿no? Empezar, pero si el tema deben incorporar, por el tema de las cadenas globales de valor, tienen que incorporar estos elementos de la Agenda 2030. Entonces, estamos conscientes de esa parte y de hecho en la nueva metodología va a salir un tema de género. Entonces, bueno, ya anuncié algo que no debía anunciar, pero va por allá. Entonces, estamos, y ustedes, uno lo ve. Digo, en este panel me hubiera gustado más presencia femenina, pero bueno, así es. Pero digamos, es un sector muy especializado y ahí ya, digamos, yo creo que el tema de el feminismo, las mujeres en energía han
logrado muchos espacios, hay cada vez más los CEOs y eso, digamos, es un reconocimiento y es algo necesario porque la verdad es que se necesita bastante, ¿no? Y creo que ustedes han hecho un esfuerzo, pero también a nivel más abajo, pues tenemos que darle oportunidad a las mujeres a nivel gerencial. Digo, ya está arriba, pero ya en la parte operativa, en otras áreas, más allá de administrativas, pues hay muchísimas ingenieras y que están apenas logrando esos espacios. O sea, todavía en México nos hace falta mucho eso, ¿no? O sea, el tema está en el discurso, siento yo, ya está, hay muchos avances, pero todavía, digamos, y más los hombres de mi generación, pues estamos todavía, fuimos educados como unos simios, ¿no? Entonces eso hay que irlo cambiando poco a poco, y yo creo que eso es una parte que tenemos que empujar, ya es irreversible, y tenemos que ir hacia allá, sin duda. Qué bueno escuchar eso, como ingeniera de petróleos también. Hablemos de los hitos que... La encargada, ¿no? Sí. Y además ingeniera y la verdad es con unas capacidades, no hubo duda. Excelente ejemplo. Ahora hablemos como de los hitos que necesitamos ver en los próximos años para confirmar que realmente estamos consolidando este sector petrolero en México. José Luis, ¿cuáles crees que son esos hitos que debemos observar? Sí, ya he mencionado parte de estos hitos que se requieren, pero el primero y el más importante creo yo es armonizar la relación regulado-regulador, y ya hemos tenido tiempo suficiente para ver cómo han operado las diferentes compañías. Tenemos nosotros una serie de experiencias que se han convertido en lecciones aprendidas. Cada vez también entiendo que al interior de Amexi se ha hecho este análisis de ver qué es lo que observamos y cuál es nuestro interés. Yo lo decía, es administración del riesgo, y de los elementos del SASISOPA no nos metemos a los 18, y lo han visto en las visitas que hacemos. Nos metemos principalmente a análisis de riesgo, plan de respuesta a emergencia, integridad mecánica, que son columna vertebral de lo que nos puede asegurar que exista una buena hermeticidad de pozos, y a la postre la construcción de pozos seguros, útiles, y pues sobre todo que produzcan por muchos años hidrocarburos. Ese tender la mano creo que es muy necesario, y más que ahorita ya se puede de manera presencial. El otro aspecto que considero muy importante es que sí se acerquen y nos lleven algún análisis muy formal de lo que consideran que son sus DTIs, dudas, temores, inquietudes en relación a lo que nosotros aplicamos. Y nosotros estamos muy abiertos, lo decía el doctor Zuru, que entre ingenieros nos entendemos, aunque él es doctor y luego con los doctores no tanto. Pero creo que ese acercamiento es muy, muy necesario, y también vamos a socializar esas, digamos, modificación a la regulación que estamos trabajando, y que justamente es en este año. Creo que va a ser muy bienvenida por la industria, y esperemos que juntos también veamos ese tender la mano de nuestra parte y de parte de los operadores que lo pueden hacer de la misma manera. Otro de los hitos que deben suceder es que ya vimos que sí se puede, y que digamos en esta parte del inicio de la producción fresca en México, que 100,000 barriles, o como comentaba Mauricio, ya más de 100,000 barriles que pueden estar llegando, que representan un 10%, lo tenemos que seguir haciendo con seguridad y respeto al medio ambiente. Esa es la prioridad como gobierno federal, y obviamente como una de las políticas que nos establecen siempre en el elemento 1 del SASISOPA. ¿Es cuánto? Sí, gracias José Luis.
Yo creo que también estaba pensando en términos de transferencia tecnológica y por ejemplo en tu caso que tienes tanta experiencia ya con la industria, es muy fácil a veces poderse sentar y tener ese tipo de discusiones porque has estado al otro lado también y entiendes la complejidad técnica con la que tenemos algunas veces en las operaciones. E igual, yo creo que sería bueno que pudiéramos explorar también cómo podemos hacer esa transferencia tecnológica para las agencias también, de manera de que los funcionarios públicos también de alguna manera llegaran a tener este tipo de interacción, oportunidad de integrarse a ciertas operaciones de manera de que ellos puedan adquirir dicha experiencia. ¿Eso es algo que está contemplado dentro de la transferencia tecnológica o es un poco difícil debido a que son funcionarios públicos? No, yo creo que eso es algo que debemos empujar y de hecho, digamos, algo que decía es el doctor que es importante. Evidentemente, el coordinador de sectores es CENER, pero entre los reguladores sectoriales estamos más en operación, nos hace falta más interacción para bajar temas regulatorios y estamos en eso. Firmamos un convenio con ASEA precisamente para tener y firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con Rogelio amablemente nos abrió el espacio y los comisionados y por ejemplo ahí es muy claro, o sea, ustedes mismos lo saben que les aprueban, digamos, el plan sin antes tener una opinión favorable o no favorable de los programas de transferencia tecnológica. Entonces estamos trabajando para que eso sea, porque también es muy claro la normatividad, o sea, pueden seguir avanzando y pues digo, simplemente es para mencionarlo para que me entiendan el tema. Si me entregan cursos de primeros auxilios, pues obviamente la opinión va a ser no favorable y ahí se van a meter en un tema mediano y largo plazo. Entonces necesitamos esa parte que vaya al mismo tiempo. Nosotros estamos en la mejor exposición, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y eso se está corrigiendo a través de esta colaboración que ya tenemos mucho diálogo en eso. El tema concreto que dices, yo sí creo que los funcionarios tenemos que reconocer que tenemos que estar ustedes, los operadores, tanto PEMES como los privados, están en el do business cotidiano, en el negocio de manera cotidiana. Y yo creo que lo más irresponsable que podemos hacer es generar nuevas regulaciones sin conocer bien la industria. El caso de economía ha sido muy claro, hemos visitado empresas, activos, etcétera, hemos viajado para conocer, digamos, toda esa parte. Esa sensibilidad la tenemos que tener como regulador, porque también, digamos, hay que hacer regulaciones prudentes que puedan, en el caso de nosotros, incentivar el contenido nacional, pero también entendemos que podemos, o sea, no solo hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno, y esas hay que corregirlas, y hay que entender, y esa interacción continua con los operadores es muy importante, ese diálogo. Entonces sí tenemos que capacitarnos. La idea con el Instituto de Malasia es que parte de la dirección se pueda ir a capacitar en temas, por ejemplo, de contenido nacional y en temas de cursos especializados para entender, porque a veces, digamos, el tiempo, hay poca gente, pero muy profesional y también todos los días uno aprende, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. Y yo creo que ese debe ser un paso claramente con mucha transparencia, con los recursos a través de organismos internacionales. Creo que eso tenemos que ir logrando. El tema de la capacitación, no solamente para ustedes, sino para parte del gobierno, para mí es un tema fundamental. Ya no me dio tiempo de empujar mucho eso, pero seguramente la encargada, la ingeniera, va a ir por esa ruta. Marcos, pero antes de todo tengo que hacer esa pregunta porque sé que en la audiencia ellos quieren escuchar acerca de esto. Se hablan de estas nuevas fórmulas. Dinos qué podemos esperar de la nueva fórmula de cálculo de contenido nacional. Sencillo, está en los siguientes principios. Una es simplificación administrativa,
porque esa fórmula, de hecho el anexo, cuando uno la ve, genera espanto para muchos, claridad, ¿no? Certeza que va con el marco normativo, ¿verdad? Y nuevos incentivos que premien el contenido nacional. Sí, y lo tengo muy claro, no soy abogado, pero tengo muy claro, esa nueva metodología no va a violar ningún derecho adquirido. Al contrario, es un tema que tenemos que ir hacia allá y obviamente se necesita dejar otro instrumento para una posibilidad futura, ¿no? Porque coincido totalmente con Vinicio en el sentido de que de nada nos va a servir la transición. Pues ya nos vimos en Glasgow, ya nos dijeron que ya no eran los 50 años, sino ya son 20, 30, nos está alcanzando el tiempo. ¿Y de qué va a servir? Pues tener enterrado ahí el recurso, el gas natural, si cuando esté la transición, pues el costo de oportunidad de no hacerlo. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Creo que también otra cosa muy importante, y con eso cierro, es tenemos que documentar, tenemos que hacer un trabajo de disección del contenido nacional. Los números que presentaron son importantes, pero tenemos que dar a conocer, así como dan a conocer el impacto social, que eso es bien importante, tenemos que dar a conocer el tipo de derrama económica que deja el contenido nacional, que eso hay que hacer una autocrítica al sector energético. La parte de desarrollo económico casi nunca está en sus reportes, casi no está bien trabajada. Doy un ejemplo, todo en esta maravillosa sala, todos sabemos, o algunos más los ingenieros estudiaron como un caso de éxito o fracaso el tema de Chicontepec, en varias perspectivas. Pero una de las cosas positivas de eso, la derrama económica, nosotros hicimos un análisis contrafactual, calculando, digamos, con los criterios actuales de pobreza, en ese momento, de todos estos años que hubo de tantos explotación de pozos, la derrama económica y los niveles de pobreza, como se miden, bajaron de manera importante, importantísimo. Y esos documentos, y esa parte que también trae un proyecto petrolero, no se documenta. Ustedes lo saben, pero no se difunde. Entonces, creo que una idea importante, nosotros estamos haciendo esos esfuerzos, hicimos este análisis, pero creo que es un análisis con la metodología que ustedes quieran, tendrían que actualizar y tendrían que, como ese librito que sacaron de impacto social, deberían de sacar un decrevito de contenido nacional, digamos, pero ya en la parte más micro, es decir, aquí hubo un impacto, un desarrollo, y claro, entonces nos conviene que entre más desarrollos, el costo de oportunidad, pues eso va a generar, se documenta que hay empleo, se documenta que baja la pobreza y hay oportunidades de empleo. Eso no está documentado. Bueno, si alguien lo conoce, me gustaría que me lo mandaran a la oficina. Conclusión, simplificación de las fórmulas y no van a haber cambios en los términos contractuales. No, nosotros no cambiamos. A ver, vamos a dejarlo muy claro. Hay una metodología. Bueno, hay una ley, ¿verdad? Hay un reglamento y hay una metodología. Entonces, la metodología tiene áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, tú puedes diseñar una metodología para el futuro cuando haya nuevos proyectos. Y ahí sí va a ser como debe haber sido desde un principio. ¿Ok? Va a haber nuevos proyectos, pues hay nuevas reglas. Es decir, ahora sí, este va a ser el contenido nacional, esta va a ser las transferencias. Ese es un problema. Ahorita la metodología actual genera mucha confusión, genera difícil llenado y simplemente llenar hay errores, no es poco clara, ¿verdad? No es precisa, se pondera de una manera inadecuada, etcétera. Entonces, y es muy claro desde el punto de vista del derecho procesal. Sí, o sea, una nueva regulación no puede modificar los derechos adquiridos. Esto va a ser en positivo, te va a ayudar a contabilizar, te va a ayudar a tener más claridad y te va a contabilizar y va a haber incentivos para que tú puedas tener más puntos de contenido nacional, por ejemplo, en tema de género. ¿Ok? Porque ustedes hacen esfuerzos, pero no lo ponen. No les cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es
bajo las reglas actuales. Y no olvidemos, los derechos, los contratos tienen dos anexos muy importantes. El tema de contenido nacional, que sí hay mínimos, y el tema de transferencia tecnológica, que no hay mínimos, pero hay obligación. Y hay unas reglas. Te lo pongo así. Hay 5 opciones que tú puedes adquirir de transferencia tecnológica. Si tú revisas desde que inició esto, de esas 5 opciones solamente ha sido una. Antes de que yo llegara ahí, simplemente una, y era capacitación, tanto para mano de obra como para... ¿Qué capacitación? Está perfecto. Te mandas estudiantes un semestre y además luego con dinero público del CONACYT, etcétera, esfuerzos importantes, pero no pasaban, y además no todos eran especializados. Había cursos de ética, había cursos de ¿cómo se llama? de primeros auxilios, de veras, y así se aprobaron. Eso ya no pasa y no va a pasar, ¿ok? Pero ¿qué pasaba entonces? Montos, ustedes me lo acaban de decir. Si yo no hubiera cambiado esos criterios, que además están en la ley, simplemente es la interpretación, se iban por eso. Y había otras opciones que se dan en el mundo. Yo no estoy, o sea, ustedes mejor que nadie, mejor que yo lo conocen. Son mejores prácticas. O sea, transferencia tecnológica sí puedes tener diferencias de conceptos, pero en la práctica se da en todo el mundo. O sea, no estoy inventando criterios que no conozcan o que ustedes mismos no den en otros países. Entonces ahora se trata de decir, no, hay otras opciones en ley. O sea, no me puedes presentar un curso, ¿no? que vas a gastar $5,000 para 30 años, que vas a estar aquí. O sea, de esos 40,000 aprobados, si no hubiera cambiado esas reglas, ¿sabes cuánto se queda de transferencia tecnológica en el país? 0. No puede ser. Y además la transferencia tecnológica en una etapa de desarrollo le conviene a todos. A todos. Y hay opciones. Y eso es lo que estamos sentando, estamos platicando, y hay empresas que han hecho esfuerzos muy importantes y que van a anunciar sus programas de inversión. Entonces, cuando dices, esto es lo que queremos, y está en la ley, y no necesitamos cambiarla. ¿Claro? Entonces, van a ser, digamos, 2 metodologías. Una para, esperemos que en algún momento haya más inversión, pero otra, digamos, para lo que está ahorita, simplificarlo, hacerlo más fácil y que no haya dudas de lo que se tiene que neutralizar, ¿no? No sé si contesté. No, sí, está perfecto. Muchas veces a mí me llama la atención mucho cuando hablamos de esta certidumbre en el marco regulatorio y qué se quiere decir con eso, ¿no? Pero a veces nos referimos a un sistema bien rígido o nos estamos refiriendo a un marco regulatorio que debe existir, pero con cierta flexibilidad, de manera que nos podamos adaptar, optimizar, las operaciones. Vinicio, acabas de escuchar, estos son los cambios, vamos a simplificar estos cálculos. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué opinas acerca de este concepto de certidumbre del marco regulatorio? Viene obligación de transferencia. Los criterios de esos no existen, por eso los publicamos. Entonces, ¿qué más certidumbre te da? Que el día que te aprueben en tu plan y cumpliste con tus programas, porque esos son los criterios, cada quien dabas lo que querías. Y eso generó más incertidumbre, porque tú nunca sabes quién va a estar en esa, digamos, en el servicio público. Nosotros estamos de pasada. Entonces, imagínate que después lleguen y decir, oye, pero aquí decía, y te aprobaron un plan donde tienes primeros auxilios. Con eso, pues te pueden echar atrás todo, ¿verdad? Y se trata de corregir para que eso no suceda. Entonces, ¿qué más certidumbre es decirte, estos son los criterios que no estaban? A eso yo me refiero certidumbre. ¿Vale? Estamos de acuerdo, esa certidumbre es importante, entender esos criterios es importante, pero mi pregunta es, dentro de esa certidumbre, ¿debe existir o no cierta flexibilidad o tenemos que ser muy rígidos cuando nos referimos a este marco legal y regulatorio? ¿El programa de primeros auxilios, eso es rígido? No. Cuando es claro,
Pero por decir algo, y de pronto no aplica tanto en términos del contenido nacional, pero digamos si tuviéramos un imprevisto tecnológico en un pozo donde se ocasiona un problema. Bueno, eso no lo teníamos previsto. Igual a veces, pero es que tienes que perforar y llegar al yacimiento. Aunque quiera hacerlo, no voy a poder llegar. Podemos ser flexibles dentro de esa misma regulación. Y sí me gustaría que Vinicio. Gracias, Sandra. Sí, sí entiendo perfectamente lo del doctor Ábalos. Desde luego tiene toda la razón. Primeros auxilios no es transferencia de tecnología. Tiene toda la razón, sí. El punto para mí es, tenemos contratos firmados y demás, en tanto haya respeto a derechos adquiridos, yo creo que no hay problema. Me preguntaba Sandra qué opinión tengo, necesito ver la fórmula, ¿sí? Porque siempre tiene que haber continuidad estadística, porque los contratos son claros en términos de cuál es el porcentaje de contenido nacional. Si esa fórmula cambia materialmente lo que estaba antes, pues claramente el doctor Ábalos seguramente, y ahora la ingeniera, se tendrá que sentar para tratar de encontrar una solución a eso, ¿sí? Simple y sencillamente lo menciono porque si resulta que la nueva fórmula minimiza el contenido nacional a partir de la fórmula anterior, parecería ser que algo está cambiando. Pero yo creo que eso se puede avanzar, ¿no? Y estoy de acuerdo en el sentido que la transferencia tecnológica tiene que propiciar no per se la incorporación de nuevas tecnologías, sino la creación de valor, operar de manera más segura, encontrar más rápidamente los yacimientos, aumentar el factor de recuperación y demás. De eso se trata la transferencia tecnológica y en eso nosotros somos expertos. Yo, por ejemplo, aquí en las notas mencionaba de que en este ecosistema petrolero, pues aquí estamos los regulados y los reguladores, digo, está todo dar, pero también tenemos autoridades y también tenemos compañías de servicio. En este ecosistema de transferencia de tecnología, el hecho de que haya más participantes en el mercado mexicano, per se incorpora nuevas tecnologías que ninguna fórmula lo va a poder incorporar. Pero el hecho de que haya, por ejemplo, compañías que hoy están explorando y encontrando yacimientos a la mitad del Golfo de México, en miocenos, con arenas sustanciales y demás, cambia radicalmente el potencial petrolero de México. ¿Por qué? Porque México se apoyaba en la producción del Mesozoico, ¿sí? Ahora tenemos terciarios y pozos que producen 6,000, 8,000 barriles. Y eso lo veíamos nada más en Mesozoico. Bueno, doctor, eso está cambiando, eso es transferencia tecnológica. Y no está en ninguna fórmula. Hoy mis compañeros de Pemex me dicen, oye, qué bueno que tú estás inyectando agua. Porque al inyectar agua en el yacimiento que tenemos de Hochschild, todo el mundo nos voltea a ver y dicen, oigan, yo creo que es una buena idea eso. Mantengo presión y maximizo el factor de recuperación. Eso también es transferencia tecnológica y no está, repito, en las fórmulas, ¿no? De eso se trata, crear un ecosistema petrolero eficiente que traiga beneficios a todos. A mí no me preocupa la fórmula en tanto no minimice lo que tenemos el día de hoy. Sí, si lo mantiene o lo incrementa, yo creo que es muy transitable para todos, pero es algo que tenemos que ver. Y a mí me da mucho gusto que la Secretaría de Economía a través del doctor se sienta con Amexi, con los que realmente vamos a sufrir o vamos a gozar esas nuevas fórmulas para decirles, oigan, no vayan a ponerlo de primeros auxilios, ¿no? 20. Sí. A ver, ahí te va. Órale. Son dos. La actualización de la metodología es un producto, que es bajar los contratos actuales, ¿sale? A mí no me gusta, hay varias cosas pero así lo hicieron. Hay varios conceptos de transferencia que se tienen que actualizar, pero ahorita yo no, la nueva metodología es otro producto. Esa sí cambia, pero esos no son para estos contratos, esos son para los nuevos. ¿Ya queda claro? Sí, queda claro. Y en esta nueva metodología, obviamente, lo que está ahorita a mí no me gusta, tenemos que tener nuevos conceptos, pero entonces que quede claro, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo siempre he pensado, doctor, y perdón, Sandra, si me activan el micrófono, por favor. ¿Sí?
que lo que queremos es explorar y producir de mejor manera. ¿Qué queremos? Queremos que nuestro país, nuestro México, sea mejor país. La transferencia tecnológica lo que busca es eso también, ¿sí? El pagar nuestras regalías, las contrapresiones que hace Mauricio, lo que busca es crear ingresos para que tengamos un mejor país. Lo que hace José Luis, desde el punto de vista de decirnos, cuidado con el pozo, pon el casing adecuado, porque si no puedes tener un accidente, si no, no te lo apruebo. Lo que busca es protegernos, porque también somos personas que podemos perder la vida, proteger nuestras instalaciones, proteger el medio ambiente. Entonces, yo creo que todo apunta en eso, ¿sí? Queremos que funcione todo esto mejor. Y lo que estoy afirmando en este momento, a mí no me da temor que cambie la fórmula, ¿sí? No me da temor todo eso. Lo que tenemos que crear es foros como estos, donde podamos saber cuál es la fórmula, doctor. Vamos a discutirla, término por término. ¿Qué es lo que busca privilegiar? Ah, el género, muy bien, me parece bien. No solamente es moderno, es algo que debe de ser. Pero están los foros y todo eso. Eso está muy bien, yo creo. Pero los contratos que ya están firmados, pues fíjate, ya están firmados. Los nuevos es esto. Y la guía para que tú documentes en tus actualizaciones de presupuestos y programas de trabajo para capacitación y transferencia tecnológica, esta es la guía, donde anota estas cosas que son importantes para el Estado mexicano. Esa es la política pública que nos debe impulsar a ser mejores. Entonces, en ese sentido, yo no tengo temores, doctor Ábalos. Tengo temores en que no haya nuevas rondas. Tengo temores en que no haya un régimen fiscal, un nuevo régimen fiscal para el gas. No producimos gas, importamos 5 o 6 mil millones de pies cúbicos diarios. Oigan, México tiene un potencial de gas importante y no lo estamos explorando. ¿Y por qué no estamos explorando? Ni siquiera Pemex lo explora. ¿Por qué? Porque el régimen fiscal no es el adecuado. Entonces, sentémonos a resolver eso. Desde el punto de vista de compañías de servicio, pues aquí en Amexi tenemos que crear foros para discutir los cambios tecnológicos que estamos propiciando y de esta manera propiciar una mejor operación de todos los operadores en México. Eso es lo que creo que tenemos que centrarnos. La fórmula, repito, miren, es una fórmula. El doctor y todos los que estamos aquí hemos visto miles de fórmulas y ninguna nos ha quitado el sueño. Sí, exactamente. Parece, el tema es común entre todos. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente, sentarnos con la agencia, resolver estas dificultades que tenemos de manera preventiva, lo mismo con la Secretaría de Economía. Mauricio, dinos tú, ¿para qué quieres que nos sentemos contigo y qué tenemos que discutir? Y te voy a mencionar algo súper importante que… es por WhatsApp, por algo que también la audiencia me preguntaba y si te podía preguntar. A veces hay discrepancia entre lo que la industria está reportando como la inversión que estamos haciendo y la inversión que está reportando el gobierno. No sé si tú nos puedes comentar acerca de esta desfase, digámoslo así. Digamos, nosotros tenemos la obligación, bueno, los contratistas tienen la obligación de reportar las inversiones que realizan al fondo a través del sistema que mencionábamos. Y nosotros tenemos la obligación de transparentar todas estas inversiones. Sin embargo, la inversión está sujeta, el registro de la inversión está sujeta a que existe un presupuesto registrado ante el fondo. No puede una empresa registrar sus inversiones, todos los gastos que incurren en el desarrollo de las áreas contractuales, si no existe un presupuesto asociado. Y bueno, derivado de la pandemia hubo no por parte del fondo, porque el fondo no es el encargado de aprobar estos presupuestos, pero estos presupuestos se retrasaron un poco en el registro ante el fondo. Y entendemos que las autoridades encargadas de esta revisión y de este registro están ya poniéndose, digamos, al corriente en su revisión y en su registro frente al fondo. Eso lo que explicaría es por qué hay actualmente empresas que no están registrando o incluso no están teniendo acceso a algunas de las contraprestaciones a las que tienen derecho. Un ejemplo muy claro es Ekbalam, el contrato de Ekbalam. Es un contrato de producción compartida. Una de sus contraprestaciones es la recuperación de costos. Actualmente este contrato ya no tiene inversiones registradas frente al fondo, entonces
bueno, Pemex como contratista no tiene la posibilidad de recuperar los costos, las inversiones que realiza y no tiene derecho a estas contraprestaciones. No significa que no vaya a poder eventualmente recuperarlas. Como funciona el esquema es que una vez que se le apruebe el presupuesto y Pemex pueda registrar estos costos, de manera, digamos, posterior, el fondo los va a reconocer y va a ajustar las contraprestaciones que le corresponden al Estado y a la empresa productiva del Estado. En este caso, actualmente recibe más el Estado de lo que debería bajo condiciones normales, ¿no? Esa sería la explicación de por qué hay un desfase en las inversiones que ellos realizan y la información que yo publico, bueno, yo no, el fondo publica en su página y que les da derecho a algunas empresas, las de producción, a los contratos de producción compartida, de tener esta contraprestación, ¿no? Esa sería la explicación. Okay. Bueno, ya nos avisan que ya no tenemos más tiempo, así que quiero aprovechar para agradecerles por la discusión que hemos tenido el día de hoy. Es muy claro que México tiene bastante oportunidad, hay mucho potencial y necesitamos continuar trabajando industria, reguladores, porque el país necesita que les demos beneficios tangibles. Así que ese es el mensaje para todos. Las puertas están abiertas. Así que sentémonos, hagamos estas sesiones de trabajo. Y gracias a todos. Espero que hayan disfrutado del panel del día de hoy. Y acompáñenme a aplaudir a nuestros panelistas de tanto nivel. Gracias. Muy amable, gracias. Igualmente agradeciendo a nuestros distinguidos panelistas, les comento que la siguiente plática que tendremos, la plática por parte del comisionado presidente de la CNH, se tendrá en el patio principal. Entonces tenemos 20 minutitos para trasladarnos, agarrar un poquito de café o lo que ustedes gusten y sentarnos en las mesas que ya están acomodadas por allá. Muchas gracias. To let somebody